Esta es la lección 5, el proceso de las pruebas. Entonces nos dice que el concepto de pruebas, técnicas y medidas han de ser integrados en un proceso definido y controlado, que debe ser gestionado por personas. El proceso de las pruebas soporta actividades y sirve las pruebas desde la planificación de las pruebas hasta la evaluación de los resultados de estas, de tal manera que se pueda proporcionar una garantía justificada de que los objetivos de las pruebas se conseguirán de una manera económica. Consideraciones prácticas. Actitudes y programación y goles. Un elemento muy importante para el éxito de las pruebas es su colaboración respecto a las actividades de prueba y garantía de calidad. Los jefes de proyecto tienen un papel fundamental en fomentar una recepción favorable en general respecto al descubrimiento de fallos durante el desarrollo y mantenimiento, particularmente previniendo que los programadores se obsesionen con quién es el dueño del código, de tal forma que ninguno se sienta responsable por los fallos que aparezcan en su código. Guías para las pruebas. Se pueden guiar las fases de pruebas con varios mecanismos. Por ejemplo, en pruebas basadas en riesgo, que se usan los riesgos en el producto para asignar prioridad y centrar la atención de las estrategias de pruebas, o en las pruebas basadas en situaciones en las que los casos de pruebas se definen y basan en escenarios de software especificados. Gestión del proceso de pruebas. Las actividades de las pruebas realizadas a diferentes niveles. La lección número 2 también se podrán remitir a ella para ver más información. Se deben organizar junto con las personas, herramientas, normas y medidas en un proceso bien definido que será una parte integral del ciclo de la vida del software. En el estándar IEEE 207.0 las pruebas no se describen como un proceso independiente, sino que los principios de las actividades de las pruebas se encuentran incluidos con los 5 procesos primarios del ciclo de vida y con los procesos de soporte. Documentación y productos de las pruebas. La documentación es una parte integral de la formalización del proceso de las pruebas. En el estándar IEEE, estándar para la documentación de las pruebas de software, en el IEEE 82998, proporciona una descripción de los documentos de las pruebas y su relación entre cada uno y el proceso de las pruebas. La documentación de pruebas puede incluir, entre otros, el plan de pruebas, la especificación del diseño de las pruebas, la especificación del procedimiento de las pruebas, la especificación de los casos de las pruebas, el diario de las pruebas y el informe de problemas o incidentes durante las pruebas. Equipo de pruebas interno versus equipo independiente. La formalización del proceso de pruebas también puede formalizar la organización del equipo de pruebas. El equipo de pruebas puede estar compuesto por miembros internos, parte del proyecto, involucrados o no en la construcción del software, o de miembros externos con la esperanza de contar con una perspectiva independiente y sin prejuicios, o finalmente de miembros internos y externos. La decisión puede ser afectada por consideraciones como planificación, nivel de madurez de la organización involucrada y de críticas que sea la aplicación. Estimación costo, esfuerzo y otras medidas del proceso. Los jefes de proyectos pueden usar varias medidas acerca de los recursos invertidos en las pruebas y de la efectividad de varias fases de pruebas en encontrar fallos para controlar y mejorar el proceso de las pruebas. Estas medidas de las pruebas pueden cubrir, entre otros aspectos, como el número de los casos de pruebas especificados, el número de los casos de pruebas ejecutados, el número de casos de pruebas superados y el número de casos de pruebas no superados. Finalización. Se debe tomar una decisión acerca de cuántas pruebas son suficientes y de cuánto la fase de pruebas se debe finalizar. Las medidas conseguidas mediante cobertura de código y completud funcional y la estimación de densidad de errores o de confiabilidad operativa proporcionan un soporte muy útil, pero no muy suficiente por sí mismas. Esta decisión también incluye consideraciones acerca del coste y los riesgos que se incluirán debido a los fallos potenciales que aún queden, en vez del coste que conllevaría continuar realizando pruebas.
Reutilización de pruebas y patrones de pruebas. Con el objetivo de realizar pruebas o mantenimiento de una forma organizada y efectiva respecto al coste, los medios usados para realizar pruebas en cada parte del software se deberían reutilizar de una forma sistemática. Dicho repositorio de material de pruebas se debe estar bajo el control de un software de gestión de configuraciones, de forma que los cambios en los requerimientos del software o el diseño reflejados en cambios en el alcance de las pruebas realizadas. Actividades de las pruebas. En este punto se verá una pequeña introducción a las actividades del software, gestionar con éxito las actividades relacionadas con las pruebas, como la siguiente descripción a entender. Depende de gran medida en el proceso de gestión de la configuración del software. Planificación. Como cualquier otro aspecto en la gestión de proyectos, las actividades de las pruebas se deben planificar. Algunos aspectos claves de la planificación de las pruebas incluyen la coordinación del personal, la gestión de instalaciones y equipos disponibles, que pueden incluir soportes magnéticos, planes de pruebas y procedimientos, y planificar en caso de posibles situaciones no deseables. Si se mantiene más de una línea base de software al mismo tiempo, una importante consideración de planificación es el tiempo y esfuerzo necesario para asegurarse de que se ha usado la configuración para establecer el entorno de pruebas. Generación de casos de pruebas. La generación de casos de pruebas se basa en el nivel de pruebas que se vaya a realizar y en las técnicas de pruebas a usar. Los casos de pruebas deberían estar bajo el control de un software de gestión de configuraciones e incluir los resultados esperados para cada prueba. Desarrollo del entorno de pruebas. El entorno usado para las pruebas debería ser compatible con las herramientas de ingeniería de software. Debería facilitar el desarrollo y control de casos de pruebas y la anotación y recuperación de los resultados esperados y los scripts y otros materiales de pruebas. Ejecución. La ejecución de pruebas debería estar incluido en un principio básico de experimentación científica. Todos los pasos durante las pruebas se deberían realizar y documentar de una forma suficientemente clara, que cualquier otra persona debería ser capaz de reproducir los resultados. Por tanto, las pruebas deben realizarse de acuerdo con los procedimientos documentados y usados una versión claramente definida del software que se está comprobando. Evaluación de los resultados de las pruebas. Los resultados de las pruebas se deben evaluar para determinar si las pruebas han sido satisfactoriamente o no. En la mayoría de los casos, satisfactorias. Significa que el software se ha ejecutado como se esperaba y no ha tenido ningún resultado inesperado importante. No todos los resultados inesperados son necesariamente errores, ya que podrían considerar que algunos son simple ruido. Antes de que la pueda arreglar el error, se necesita realizar un análisis y algún trabajo de depuración para identificarlo, aislarlo y escribirlo. Cuando los resultados de las pruebas son particularmente importantes, puede que se convoque una revisión formal para evaluarlas. Noticias, problemas, diario de pruebas. Las actividades de las pruebas se pueden añadir a un diario de pruebas para identificar cuándo una prueba se ha ejecutado, quién la ha realizado, qué configuración de software se ha utilizado y cualquier otra información relevante de identificación. Resultados inesperados o incorrectos se pueden añadir en un sistema de notificación de problemas, cuyos datos serán la base de procesos de depuración posteriormente, y para arreglar los errores que causaron problemas durante las pruebas. Las anomalías no clasificadas como errores también se podrían documentar. En caso de que más tarde resulte producen problemas más serios de los que se pensó originalmente. Seguimiento de efectos. Los fallos observados durante las pruebas son en la mayoría de los casos debidos a errores o defectos en el software. Dichos defectos se pueden analizar para determinar cuándo fueron en el software, qué el error produjo, que se aparecerá, por ejemplo, requerimientos definidos pobremente, declaración incorrecta de variables, fallo de memoria o errores de programación, y cuándo deberían haber sido observados en el software por primera vez. La información de seguimiento de defectos se usa para determinar qué aspectos de la ingeniería de software necesitan mejorarse y la efectividad de análisis de pruebas anteriores. Esto es todo por la lección número 5. Espero que haya sido lo más entendible posible. El documento se quedará en la lección número 5 para que pueda ser estudiada a profundidad. Gracias.